Hola, muchas gracias por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Hoy quiero enseñar algo de historia. No vamos a entrar otra vez en la historia bautista ni de la iglesia, pero quiero aprovechar y enseñar la historia de algunos de los himnos que se cantan en varias iglesias en la actualidad. Era primavera del año 1842 en Irlanda, y el futuro de un joven irlandés estaba lleno de esperanza y potencial. José M. Scriven había completado su educación en la universidad y volvió a casa, que se encontraba justo en las afueras de Dublín. Estaba comprometido con una amiga con la que él había crecido desde la niñez y estaban pronto a casarse. El día antes de su casamiento, en el año 1843, su comprometida se había ido junto al río para esperar encontrarse con su amor ahí mismo. Pero en un instante, el caballo de ella se había asustado de tal manera que la arrojó de cabeza al río. Al terminar ella inconsciente por el golpe que recibió, ella muere ahogada antes de que siquiera llegara José. Cuando vinieron otros para ayudar a sacar su cuerpo, el cuerpo de su comprometida, José observaba de lejos el rostro de su amada con quien se debía casar al siguiente día. Él dijo que la base o cimiento de todo su mundo se había desvanecido, o sea, que su mundo se vino abajo. Después de eso, dijo que no importaba hacia dónde él miraba, mientras estaba en Irlanda, siempre veía y recordaba aquel día que él tanto anhelaba y que jamás llegó. Este dolor que vivió lo llevó a José a que buscara de Dios para obtener su guía en su vida. Él terminó optando irse de Irlanda y en el 1845 llega a Ontario, Canadá, donde se acomodaría para vivir el resto de su vida. Se estableció cerca de la ciudad de Port Hope o Puerto Esperanza, que estaba junto al lago Ontario. Ahí se comprometió a las enseñanzas de Jesús en cuanto a su sermón sobre el monte y se entregó a ayudar a los demás, a la gente que necesitaba ayuda. Cada día, él salía por las calles para ayudar a las viudas, a los enfermos y a los pobres. Se dice de él que jamás negó ayudar a otros y que su deseo más grande era la de reflejar el amor de Dios con su vida. Por casi 40 años, José era un testimonio viviente del amor al prójimo en esta ciudad canadiense. Por sus buenas obras, él llegó a ser conocido como el buen samaritano de Port Hope. Cuando José salía por las calles con su serrucho y caballo, la gente sabía que iba a ayudar a quien necesitara ayuda con cortar leña. Alguien había dicho: me encantaría contratar a José para que trabaje por mí, ya que es un buen hombre dispuesto a trabajar. Pero le dijeron: no podrás con José, porque él solo trabaja por aquellos que no tienen dinero ni recurso alguno como para devolverle algo por su trabajo. Es por eso que la gente sabía que José de veras quería ayudar a los demás de la bondad de su corazón por la gracia de Dios en su propia vida. José Scriven había pasado muchos años como tutor de los hijos de Roberto Pengelly, un capitán marítimo británico que se había retirado. Fue en esa casa que él conoció y se enamoró de la sobrina de Pengelly, Eliza Roche. Ellos se comprometieron y decidieron casarse en la primavera del año 1854. A tan solo unas semanas de casarse ocurre otra tragedia. Eliza se enfermó de neumonía y a pesar de toda la ayuda de José, ella fallece a los 23 años de edad. Y otra vez, José termina con el corazón roto al perder a la mujer que ama y de nuevo encuentra fuerza para seguir adelante al mantenerse cerca de su Dios como su mejor y cercano amigo. Al siguiente año, él escribe un poema para su madre que estaba en Irlanda, ya que ella se había enfermado, y en él describe de una relación extraordinaria que le dio a él mismo propósito y esperanza ante el dolor devastador. Este poema se titulaba Orad sin cesar y decía lo siguiente: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda a que llevemos todo a Él
en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. José Scriven nos describió en palabras tan sencillas y a la vez elocuente cómo es una relación con Dios aun cuando uno atraviesa dolor. Él entendió que el creador de este mundo no es alguien a quien se le debe temer y mantener lejos, sino que es un Padre amoroso y quiere ser nuestro amigo para ayudarnos en esta vida al cargar nuestras cargas sobre sus hombros y ayudarnos con el dolor. Por el resto de su vida, José siguió demostrando su fe por toda la ciudad y hasta el día de hoy se sigue cantando las líneas que él escribió cuando solo quiso detallar su relación personal con Dios en esos momentos difíciles que vivió. Este himno fue el resultado de un simple poema que él escribió a su madre. Con el tiempo le agregaron música a ese poema y por casi una década era una canción con origen desconocido hasta que José Scriven le reveló a sus vecinos que esa canción la había compuesto él y Dios. Fuera de Port Hope se levantó un monumento para recordar la vida de este hombre que vivió esta vida de servicio y humildad con una esperanza viva. Este hermoso himno se sigue cantando casi 200 años después de que se escribió en muchas iglesias de la actualidad. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de su prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. La historia de este himno me recuerda de la historia que nos relata la Biblia en los Evangelios,
la historia de Jesús cuando calma la tormenta. Y la historia es esta. Acompáñenme a Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, quiero que leamos primero el versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1, dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo que vemos después de esto es que Jesús empieza a contar diferentes historias, diferentes parábolas, le empieza a dar diferentes enseñanzas a la gente. Y en el versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, Jesús había pasado todo el día enseñando y ahora estaba listo para irse al otro lado del mar. Siendo ya de noche, al haber estado enseñando todo el día, él decidió que se iba a echar a un lado, la parte trasera del barco, lo que se llama la popa, y decidió dormir. Total, él estaba en manos de hombres que vivían en barcos por la pesca y ellos podían guiarlo al otro lado sin problema. Pero el tema es el siguiente. Quiero que leamos esta misma historia, pero según como se relata en el libro de Mateo. Manteniendo acá Marcos capítulo 4, quiero que vayamos a Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, quiero que leamos el versículo 24. Dice así, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, hablando de Jesús, dormía. Lo que podemos ver en esta historia es que se levantó una tormenta tan grande que los discípulos mismos, que eran hombres pescadores, hombres que vivían en el mar, ellos temían lo peor. Y nos dice acá en el versículo 25 lo siguiente. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En el libro de Marcos nos dice que cuando los discípulos despertaron a Jesús, le preguntaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo que le preguntaron a Jesús, ¿no te importa que estamos por morir? Acá estamos intentando salir de esta tormenta, pero no podemos. Está entrando mucha agua y nos vamos a morir. Y tú acá estás echado como si nada, durmiendo. ¿No te preocupa que estamos por morir? Y ahora, quiero preguntarles, ¿no les ha pasado alguna vez que estuvieron en una situación parecida en la que parecía que Jesús estaba dormido mientras ustedes atravesaban una gran tormenta en lo personal? ¿Cómo puede Jesús dormir cuando nosotros estamos atravesando algo tan duro? ¿Dónde está Jesús? Y es así que nosotros sentimos lo que sintieron los discípulos: miedo, preocupación, falta de fe, porque no veo a Dios o no veo a Jesús. Pero la razón que Jesús podía dormir en aquel barco es porque Él no estaba preocupado. No le preocupaba la tormenta en la que se encontraban aquella noche porque Él tenía toda la autoridad, aún sobre el viento y las olas. Quiero que volvamos al libro de Marcos, donde teníamos marcados Marcos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 39 al 41. Marcos capítulo 4. Dice el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?» Lo que vemos acá es que Jesús tiene la autoridad sobre todo. Quizás nosotros nos desesperemos ante diferentes situaciones. A nosotros nos puede agarrar por sorpresa ciertas circunstancias de la vida, pero a Él, a Jesús, no le sorprende. La Biblia nos dice que Dios es omnisciente, o sea, que todo lo sabe. Él ya sabe lo que estás atravesando, lo que ya te pasó y lo que te espera en el futuro. Lo sabe, está al tanto. Y a Jesús no le preocupa la situación, pero sí se preocupa por vos, así como se preocupó de sus discípulos. Él no los dejó ahí peleando contra el mar y el viento, sino que enseguida calmó todo para luego hablarle a los suyos de la poca fe que demostraban.
Y eso que Jesús estaba ahí mismo junto a ellos en aquella tormenta. Aunque a veces parece que a Jesús no le importa lo que nos pasa, sí le importa. Él quiere que confíes en Él aún en medio de las tormentas, para que tengas la paz que Él mismo tenía cuando estaba ahí en la misma situación que los discípulos, pero sin titubear, estaba tranquilo. Él estaba ahí. Observen lo que nos dice en Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43, si bien este capítulo habla del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y acá vemos que se menciona a Jacob, estas mismas enseñanzas las podemos ver a través de toda la Biblia y también se aplica a nosotros. En el momento que uno se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Salvador, la Biblia nos dice que somos hechos criatura de Dios, somos hechos también hijo de Dios, y nos dice que también somos pueblo suyo. Y es por eso, con esto en mente, podemos ver que esta misma promesa en Isaías, que habla del pueblo de Israel, también se puede aplicar a nosotros en la actualidad, porque se ve a través de toda la Biblia esta enseñanza. Con eso en mente, quiero que leamos en Isaías capítulo 43, los versículos 1 hasta el 3, la primera parte del versículo 3. Dice así, Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A través de la Biblia vemos esto mismo en nosotros. Jesús es nuestro Salvador y promete no abandonarnos aun cuando atravesamos las pruebas. Fíjense lo que dice el capítulo 41, Isaías 41, y vamos a leer el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tenemos fe en Dios, aun cuando atravesamos las dificultades de la vida, podemos experimentar esta paz que le permitía a Jesús mismo dormir, aun estando en medio de todo lo que pasó aquella noche. Quiero que leamos otro pasaje en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 25 al 33. Juan 16, 25, dice así. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos dice acá que Jesús podía tener paz porque sabía que Dios estaba con él. Dios no le abandonaba a él, por más que los hombres sí, por más que sus discípulos sí, en el momento que Jesús fue entregado. Pero lo que vemos acá, al final, es que Jesús le dice a sus discípulos, sus seguidores, y esto también es para nosotros, que vamos a tener aflicción. Aflicción significa abatimiento y tristeza. O sea, que vamos a pasar momentos duros en la vida. Pero, nos dice también en este versículo, confiad. Es un mandamiento porque termina con la letra D. Es un mandamiento. Él quiere que confiemos en Él porque Él ha vencido ya al mundo. Él tiene toda la autoridad, controla todo, nada le sorprende.
Podemos leer en la Biblia que aunque el libro de Apocalipsis menciona terribles cosas que van a pasar en este mundo, en los últimos 2 capítulos nada más, ahí vemos que al final de todo, quien termina ganando es Dios. Y vemos también que el mundo va a empujar hacia una economía mundial, una religión mundial, una paz mundial. Y al ver lo que estamos viviendo hoy, parece que ya estamos en esta dirección. Y cosas peores, nos muestra la Biblia, van a pasar. Pero los que somos salvos, los que hemos recibido a Jesús como Salvador personal, un día vamos a estar con Él y no presenciaremos la tribulación que leemos en Apocalipsis. Nuestra confianza como creyentes es en la palabra de Dios, que un día estaremos con Él para toda la eternidad. Y en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, nos dice el versículo 4 lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volviendo a lo que estamos hablando, Jesús quiere que experimentemos esta paz que Él ofrece. Esta paz que viene de Él porque sabemos que Él lo tiene todo bajo su control. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué está durmiendo Jesús cuando estoy en una tormenta? La respuesta es porque Él no se preocupa por las circunstancias que nos rodea, aunque sí se preocupa por nosotros y nuestra fe. Y es por esto que Jesús va al grano y nos dice sin vueltas que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Tenemos otra promesa en Deuteronomio 31, versículo 8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31, 8. Cuando pensamos en este himno que escribió José Scriven, él experimentó esta paz que viene de Dios. Se describe esta paz en su poema. Y la conclusión de todo el mensaje es el siguiente: si Jesús está durmiendo cuando estás atravesando una tormenta, es porque Él tiene paz. ¿Por qué no tomas una almohada para dormir junto a Él, aun en medio de la tormenta? Confía. Todo esto pasará en algún momento. Él tiene todo bajo control, con un propósito. Confía en Él. Síguele a Él. Oremos. Padre, te doy gracias por tu grande amor hacia nosotros. Lo vemos vez tras vez a través de toda la Biblia. Gracias por preocuparte por nuestro bienestar, a tal punto de enviarnos a tu Hijo Jesús para saldar el precio de nuestro pecado en la cruz y ofrecernos la salvación y perdón de pecados a través de su sacrificio y su sangre derramada. Gracias también por esta paz que nos ofreces a cada uno de nosotros, aún para cuando atravesamos momentos duros en la vida. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti en todo momento. Te pido que nos ayudes a no aflojar en nuestra fe, que confiemos en ti y que nos acostemos junto a ti sabiendo que tienes todo bajo control. Te doy gracias porque tenemos tantos himnos tan hermosos que nos reflejan enseñanzas bíblicas. Pido que nos ayudes, que cuando cantemos estos himnos, que seamos conscientes de lo que estamos diciendo con nuestra boca con cada canción. Señor, te pido también por aquel, si hay alguien que está atravesando un momento duro ahora, que tú lo fortalezcas, que toques su corazón a través de este mensaje, para que pueda encontrar consuelo y fortaleza en ti. Gracias, y te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Como siempre, insistimos al final de cada mensaje, no por repetir una frase, sino porque nos importas tú, nos importa tu situación. Si necesitas ayuda, guía, que te acompañemos en oración, que te ayudemos en aconsejamiento, lo que sea. Si podemos ayudarte en algo, en especial en lo que concierne en cuanto a tener una relación personal con el Señor Jesucristo, por favor, contáctese con nosotros, sea que te consideres un creyente o no. Estamos para ayudarte. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.